Me gustaría hablar hoy de un error silencioso que millones de personas cometen cada día sin darse cuenta cuando suplementan vitamina D. No es un error evidente, no se nota de inmediato, pero con el tiempo puede marcar una gran diferencia en cómo envejecemos, cómo nos sentimos y cómo funciona nuestro cuerpo. La vitamina D no es una vitamina cualquiera, es una de las más influyentes porque participa en más de un 10% de la expresión genética humana. Es como un director de orquesta que da la señal para que múltiples procesos biológicos se activen de forma correcta. Además, es una vitamina liposoluble, lo que significa que su absorción mejora cuando se consume junto con grasa saludable, como aceite de oliva o grasas naturales presentes en los alimentos. Antes de entrar en el primer error, quiero que hagamos algo juntos. Escríbeme en los comentarios desde qué país me estás viendo ahora mismo, porque esta información no es solo para un lugar, es para todas las personas que quieren envejecer con más conciencia, vivan donde vivan. Ahora bien, aquí aparece el primer gran error que casi nadie menciona. La vitamina D no puede cumplir su función si el cuerpo no tiene suficiente magnesio. Este mineral es el segundo nutriente más importante después de la vitamina D, ya que participa en más de 300 reacciones enzimáticas. El magnesio actúa como un regulador interno que evita que el calcio se acumule de forma peligrosa en las arterias. Sin magnesio, la vitamina D se queda a medio camino, pero no cualquier magnesio es adecuado. El óxido de magnesio, por ejemplo, apenas se absorbe y suele causar molestias digestivas cuando se toma en cantidades mayores. Una opción mucho más adecuada es el glicinato de magnesio. Tomado por la noche, no solo favorece un descanso más profundo, sino que alcanza una absorción cercana al 80%. El citrato de magnesio también puede ser una alternativa válida. Aquí el detalle importante es entender que cuanto mayor es la dosis de vitamina D, mayor es la demanda de magnesio del organismo. Muchas personas experimentan síntomas como náuseas, palpitaciones, calambres musculares o dolores de cabeza tras iniciar la suplementación con vitamina D. En la mayoría de los casos, esto no es una reacción negativa a la vitamina, sino una señal clara de deficiencia de magnesio. Cuando el cuerpo no dispone de suficiente magnesio en la dieta, se ve obligado a extraerlo de sus reservas internas. Si esas reservas ya son bajas, el desequilibrio se hace evidente. Curiosamente, muchos de estos síntomas aparecen al despertar por la mañana, que es el momento del día en el que el nivel de magnesio corporal suele ser más bajo. El cuerpo habla, pero pocas veces lo escuchamos con atención. Otro error muy común es tomar vitamina D sin acompañarla de vitamina K2. Aquí ocurre algo fundamental que conviene entender con una imagen sencilla. La vitamina D actúa como una llave que permite que el calcio entre en la sangre, pero la vitamina K2 es la guía que lleva ese calcio exactamente al lugar correcto, es decir, a los huesos y los dientes. Sin K2, el calcio puede terminar depositando en tejidos blandos, donde no debería estar. Esto es especialmente relevante en personas mayores, preocupadas por la salud cardiovascular y la densidad ósea. Dentro de las formas disponibles de vitamina K2, la versión conocida como MK7 destaca por su eficacia, sobre todo en casos de acumulación de calcio en las arterias. También ha sido objeto de interés en investigaciones relacionadas con procesos oncológicos, aunque siempre dentro de un enfoque científico y prudente. Una proporción utilizada con frecuencia en la literatura es 100 microgramos de K2 por cada 10.000 unidades internacionales de vitamina D3. El último factor clave que suele olvidarse es el zinc. Este mineral participa en la conversión del colesterol en vitamina D activa y actúa como cofactor de todas las hormonas sexuales. En un organismo maduro, el zinc es como el aceite que mantiene en movimiento engranajes invisibles pero esenciales.
Una pauta comúnmente utilizada es alrededor de 20 miligramos de zinc cuando se consumen 10.000 unidades internacionales de vitamina D3. Organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Escuela de Medicina de Harvard y diversas instituciones sanitarias en España coinciden en que la vitamina D no debe entenderse como un suplemento aislado, sino como parte de un sistema integrado. Cuando se respetan sus factores naturales, su efecto es armonioso. Cuando se ignoran, el cuerpo paga el precio en silencio. Y la verdadera sabiduría, especialmente después de los 60, no está en tomar más, sino en entender mejor. El siguiente punto que quiero abordar es uno de los errores más extendidos y menos cuestionados: no tomar una cantidad suficiente de vitamina D3. Cuando una persona sigue la recomendación clásica, que suele situarse entre 600 y 800 unidades internacionales, el efecto real sobre el organismo es prácticamente nulo. En la mayoría de los casos, esa cantidad no produce cambios significativos. Para que la vitamina D3 ejerza un impacto biológico claro, muchas personas necesitan al menos entre 6.000 y 8.000 unidades internacionales al día, e incluso 10.000 en algunos contextos. Este concepto no siempre es bien comprendido, y por eso en muchos estudios se administra vitamina D de forma semanal, mensual o incluso anual. Con ese enfoque intermitente, los resultados suelen ser pobres y poco representativos de su verdadero potencial. A esto se suma otro aspecto que rara vez se menciona abiertamente. La vitamina D es, en esencia, gratuita. El cuerpo puede producirla a través de la exposición solar, y eso hace que no exista un gran incentivo para resaltar sus efectos positivos de forma contundente. El doctor Michael Holick, uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial en el campo de la vitamina D, ha señalado en múltiples ocasiones que una ingesta diaria de 10.000 unidades internacionales es segura y adecuada para muchas personas. Él mismo defiende esta cantidad basándose en décadas de investigación. De forma similar, el Dr. Bruce Hollis, otro referente en este ámbito, ha declarado que consume personalmente 10.000 unidades internacionales de vitamina D 3 veces al día. Sin embargo, dentro de una parte de la profesión médica persiste un discurso basado en el miedo. Se advierte constantemente sobre una supuesta toxicidad por exceso de vitamina D3, y basta con introducir esa duda para que muchas personas se sientan inseguras y abandonen la suplementación. Pero cuando se analizan los datos reales con detenimiento, la situación es muy distinta. Para que aparezca un efecto tóxico, sería necesario consumir cientos de miles de unidades internacionales cada día durante varios meses consecutivos. No se trata de algo que ocurra con las dosis de las que estamos hablando. Cuando nos movemos en rangos como 10.000 unidades internacionales, o incluso cantidades mayores como 50.000, y siempre que se acompañen de los factores adecuados, el riesgo se reduce de forma significativa. El magnesio, la vitamina K2 y el zinc actúan como un sistema de protección natural, ayudando a regular el metabolismo del calcio y evitando su acumulación indebida. Estos factores funcionan como guardianes silenciosos que mantienen el equilibrio interno. Como medida adicional de precaución, si una persona necesita utilizar dosis elevadas de vitamina D3, es recomendable mantenerse bien hidratada y evitar la suplementación con calcio. También puede ser prudente reducir el consumo de alimentos muy ricos en calcio, como ciertos productos lácteos, durante ese periodo. No se trata de eliminar el calcio de forma permanente, sino de evitar una sobrecarga innecesaria mientras se ajustan otros factores. Todo lo anterior son consideraciones de prudencia pensadas para situaciones específicas. Cuando hablo de dosis realmente altas, me refiero a cantidades que superan las 30.000
40.000 o 50.000 unidades internacionales al día, llegando incluso a 100.000 en casos muy concretos y siempre bajo un criterio bien fundamentado. En este contexto, comprender el conjunto es mucho más importante que centrarse solo en una cifra aislada. Quiero aclarar algo importante antes de continuar. No he hablado de dosis tóxicas, he hablado de cantidades altas, que no es lo mismo. Existe una diferencia enorme entre ambos conceptos, y por supuesto, todo lo que comparto aquí tiene un único propósito: ofrecer información para que puedas investigar por tu cuenta. No te estoy diciendo que hagas nada de forma automática. Antes de aplicar cualquiera de estas ideas, es fundamental que lo consultes con tu médico. La información empodera, pero la decisión siempre debe ser responsable. Otro error muy común al suplementar vitamina D es utilizar vitamina D2. La vitamina D2 no se acerca ni remotamente a la eficacia de la vitamina D3. Para obtener un efecto similar, sería necesario consumir cantidades mucho mayores de D2, y aún así, los resultados no son comparables. Por eso, cuando se habla de suplementación eficaz, la forma 3 es la que ha demostrado mayor utilidad biológica. También es clave realizar un análisis de vitamina D en sangre, pero incluso aquí hay un detalle que suele pasarse por alto. Para obtener un resultado más preciso, conviene suspender la última dosis de vitamina D aproximadamente 3 días antes del análisis. De este modo, el valor obtenido refleja mejor el nivel real en sangre y no un pico transitorio provocado por la suplementación reciente. Además, es importante entender que la vitamina D que se mide en la sangre no es la forma activa. Esto significa que una persona puede presentar un nivel aparentemente normal en el análisis y aún así ser deficiente en la forma activa de vitamina D, que es la que realmente entra en las células y ejerce sus funciones biológicas. Es como mirar el combustible en el depósito sin saber si el motor puede usarlo correctamente. Hay otros factores que influyen de manera decisiva. Si una persona está tomando estatinas o esteroides, ambos fármacos pueden interferir con la capacidad del cuerpo para producir vitamina D y para permitir que ésta funcione de forma adecuada. Piénsalo de esta manera: las estatinas reducen el colesterol y la vitamina D se sintetiza a partir del colesterol. Si reduces la materia prima, limitas el resultado final. Si decides obtener vitamina D a través del sol, también hay reglas claras. La producción significativa ocurre cuando te expones entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde durante el verano. La exposición temprano por la mañana o al final de la tarde produce muy poca vitamina D. Además, es necesario exponer una parte amplia del cuerpo. En condiciones adecuadas, una persona puede producir alrededor de 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 en unos 20 a 30 minutos. Eso sí, hay que hacerlo con inteligencia. No se trata de quemarse. Si notas que la piel empieza a enrojecerse, es momento de ir a la sombra. Al día siguiente puedes continuar de forma gradual. El bronceado no es más que un aumento de melanina, un mecanismo natural de protección que ayuda a la piel a defenderse de la radiación ultravioleta. Otro detalle relevante es evitar tomar hierro al mismo tiempo que la vitamina D3, ya que ambos compiten en su absorción. Si necesitas hierro, lo más sensato es tomarlo en otro momento del día. Y por último, los bloqueadores solares. La mayoría bloquea la radiación ultravioleta tipo B, que es precisamente la que el cuerpo necesita para producir vitamina D. Sin embargo, no bloquean de forma eficaz la radiación tipo A, que es la que más contribuye al envejecimiento de la piel. Este desequilibrio explica por qué muchas personas se protegen del sol y aún así desarrollan deficiencia de vitamina D, sin evitar el envejecimiento cutáneo. Comprender estos matices no es obsesión, es sabiduría aplicada, especialmente cuando el objetivo no es solo vivir más años, sino vivirlos con mayor claridad, autonomía y bienestar. Así que, paradójicamente,
estás intentando proteger tu piel al aplicarse un bloqueador solar que no filtra todo el espectro de la radiación ultravioleta. En la práctica, lo que hace principalmente es bloquear tu capacidad para producir vitamina D3, mientras deja pasar otros tipos de radiación que siguen afectando al envejecimiento cutáneo. Es una situación que invita a la reflexión porque muchas personas creen estar cuidándose cuando en realidad están interfiriendo con un proceso biológico esencial. Espero sinceramente que, a estas alturas, hayas podido reconocer algunos de los errores más comunes relacionados con la vitamina D3 y, sobre todo, que hayas comprendido qué aspectos pueden corregirse con mayor conciencia y mejor información. La intención nunca ha sido generar miedo, sino aportar claridad y comprensión. Después de identificar los errores más frecuentes relacionados con la vitamina D, es importante ampliar la perspectiva y comprender que este nutriente no actúa de forma aislada. La vitamina D no empieza en un suplemento, empieza en la alimentación diaria. El plato es el primer eslabón de la cadena, y sin una base nutricional coherente, cualquier intervención posterior pierde parte de su efectividad. Desde un punto de vista estrictamente nutricional, es necesario ser claros y realistas. La vitamina D no es abundante en los alimentos. A diferencia de otras vitaminas, su presencia en la dieta moderna es limitada. Sin embargo, esto no significa que la alimentación sea irrelevante. Todo lo contrario, aunque rara vez permite alcanzar niveles óptimos por sí sola, la dieta cumple dos funciones fundamentales. Aporta pequeñas cantidades constantes de vitamina D y, sobre todo, proporciona los factores metabólicos que permiten que esta vitamina se absorbe, se active y funcione de manera adecuada. Entre las fuentes alimentarias más importantes de vitamina D se encuentran los pescados grasos. El salmón, las sardinas, la caballa y el arenque destacan por su contenido en vitamina D3, la forma biológicamente más activa. Además, estos alimentos contienen ácidos grasos omega 3, que no solo favorecen la absorción de la vitamina D, sino que también contribuyen a reducir la inflamación y a mejorar la salud cardiovascular. Esta combinación explica por qué, desde un punto de vista fisiológico, los pescados grasos representan una de las opciones más eficientes dentro de la dieta. La yema de huevo constituye otra fuente modesta pero constante. Su contenido en vitamina D es relativamente bajo, pero su valor reside en la regularidad. Consumida de forma habitual, puede contribuir a mantener un aporte basal. Además, la yema contiene colesterol natural, vitaminas liposolubles y compuestos que participan en la síntesis hormonal, todos ellos elementos necesarios para el correcto metabolismo de la vitamina D. No se trata de un alimento milagroso, sino de una pieza que encaja de manera lógica dentro del conjunto. El hígado de bacalao y su aceite han sido utilizados durante décadas como fuente tradicional de vitamina D. Sin embargo, aquí es imprescindible actuar con prudencia. Su alta concentración en vitaminas A y D requiere un uso cuidadoso y bien dosificado. En determinadas personas, un consumo excesivo puede generar desequilibrios. Por ello, más que una recomendación general, debe entenderse como un recurso puntual y específico. Más allá de las fuentes directas de vitamina D, la alimentación adquiere un papel aún más relevante cuando se consideran los factores necesarios para su funcionamiento. El magnesio ocupa un lugar central en este proceso, presente en alimentos como las semillas de calabaza, las almendras, las nueces, las espinacas y el cacao puro. El magnesio participa en cientos de reacciones enzimáticas. Sin un aporte adecuado, el organismo tiene dificultades para activar la vitamina D, incluso cuando los niveles aparentan ser correctos. La vitamina K2, especialmente en sus formas naturales, también depende en gran medida de la dieta.
Se encuentra en alimentos fermentados tradicionales y en ciertos quesos curados elaborados de forma artesanal. Su función es dirigir el calcio hacia los huesos y los dientes, evitando su acumulación en tejidos donde no debería estar. Sin esta guía, la acción de la vitamina D pierde equilibrio y coherencia metabólica. El zinc completa este sistema. Presente en mariscos, semillas y carnes consumidas con moderación, el zinc actúa como cofactor hormonal y apoya la función inmunitaria. En personas mayores, su deficiencia es frecuente y, aunque suele pasar desapercibida, puede limitar indirectamente los beneficios de la vitamina D y del resto del sistema endocrino. Es fundamental subrayar un punto clave. Incluso con una alimentación bien diseñada, rica en estos alimentos, resulta difícil alcanzar niveles óptimos de vitamina D únicamente a través de la dieta. Esto no representa un fallo, sino una característica de nuestra biología y de nuestro estilo de vida actual. Por esta razón, la alimentación no sustituye ni al sol ni a la suplementación cuando ésta está indicada. Los complementa y los prepara. Cuando la base alimentaria es sólida, la suplementación deja de ser una muleta y se convierte en un ajuste fino. El cuerpo responde de manera más predecible, los riesgos se reducen y los beneficios se integran de forma más armónica. Comprender esta jerarquía no es obsesión nutricional, es respeto por la fisiología humana, y especialmente después de los 60, ese respeto marca la diferencia entre simplemente sumar años o vivirlos con mayor claridad, autonomía y equilibrio. Después de repasar estos errores y comprender las soluciones, vale la pena detenerse un momento y hacerse una pregunta sencilla, pero muy importante. ¿Qué parte de todo esto has entendido mejor hoy sobre cómo suplementar correctamente la vitamina D? El papel de la alimentación, la importancia de los factores, la relación con el sol o la necesidad de actuar con más conciencia y menos miedo. La información por sí sola no cambia nada si no se transforma en comprensión, y la comprensión es lo que nos permite tomar decisiones más sensatas, especialmente cuando hablamos de salud, de envejecimiento y de calidad de vida. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo un poco mejor cada día. Si este contenido te ha ayudado a ver la vitamina D desde una perspectiva más clara y equilibrada, te invito a que compartas este video, le des like y dejes un comentario. Cuéntanos qué hábito te gustaría mejorar o qué aspecto de tu salud te preocupa más en este momento. Este espacio existe para aprender juntos, porque la verdadera longevidad no consiste solo en sumar años, sino en vivirlos con energía, autonomía y serenidad. Vivir más, sí, pero sobre todo vivir mejor. Vivir con alegría, vivir con salud,